¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de algunos instrumentos financieros y las oportunidades que podríamos tener esta semana. La semana anterior, como habíamos indicado, tras la noticia importante de nóminas no agrícolas, que denotaba compra para el euro, venta clara del dólar americano tras una sacudida, como indicamos en el video de la semana pasada, nos íbamos a enfocar en posiciones en venta corta para el dólar americano, alcista para otros instrumentos. Entre los que se veían más atractivos estaba esta clara sacudida sobre los máximos de la semana anterior del dólar americano y yen japonés, y también del contrato del oro con esta sacudida. Entramos en esos dos trades la semana anterior. En el contrato del oro hicimos cerca de 143 pips, cerramos nuestra posición. En el caso del dólar americano y en japonés, entramos en venta corta en dirección de esa gran venta en contra del dólar americano después de la sacudida de los traders institucionales, y lo cerramos con aproximadamente 53 pips. Por lo demás, el viernes intentamos entrar para la corrección del dólar de Nueva Zelanda, dólar americano en venta corta. Tuvimos que cerrar la posición al precio de entrada al final de la sesión, porque a pesar de que corrigió, como vemos con este movimiento bajista del pasado viernes, rápidamente recuperó terreno y cerró casi en los niveles del rango alto. Esta semana podemos ver que está más fuerte el dólar de Nueva Zelanda, como lo sabemos si lo comparamos con la otra divisa que se mueve de forma muy similar, el dólar australiano, dólar americano. Vemos que el dólar australiano, dólar americano sí está teniendo una corrección más significativa. Otra de las noticias importantes que tuvimos el día de hoy que afectan al dólar americano y a dos divisas en especial, peso mexicano y el dólar canadiense, fue la noticia de la junta entre los tres países para ver lo del Tratado de Libre Comercio. Si vamos a la gráfica diaria, vamos a ver un movimiento interesante, porque habíamos tenido un movimiento alcista del dólar americano en contra del peso mexicano considerable. En estos niveles se veía clara compra del trader institucional. Decidimos entrar en una posición alcista. Sin embargo, el día de hoy, antes de la conferencia de prensa, donde anunciaron que iban a extender el plazo para las negociaciones, si les muestro el contrato de futuros, que es una gráfica muy similar, podemos ver claramente, aquí la tenemos, es el contrato de futuros del peso mexicano. Nótese que, al ver la gráfica, nótese que la sacudida para la continuación bajista del peso mexicano sucedió aproximadamente a las 10 de la mañana, donde se superan los mínimos, pero rápidamente la vela recupera terreno y cierra con una gran cantidad de volumen. Aquí en el par de Forex dólar americano peso mexicano lo estuvimos observando el día de hoy, y lo notamos aquí, alrededor de este nivel, es aproximadamente las 10 de la mañana. Entonces, cómo se superan los máximos, pero rápidamente el precio regresa y tenemos un patrón de doble techo con clara divergencia negativa. Esta actividad, con esos grandes rangos, cuando el precio no va a ningún lugar, denotaba una considerable venta ya desde las 10 de la mañana. Finalmente, a las 3 de la tarde tenemos la conferencia de prensa y es donde anuncian que han extendido el plazo para tomar la decisión, y ahora tenemos una recuperación considerable del peso mexicano. Si vamos a la gráfica diaria, tenemos una clara vela envolvente, y en el contrato de futuros podemos ver la enorme cantidad de volumen que entró con la compra del peso mexicano. Lo que quiero recalcar con esto es que si por un lado los fundamentales son muy importantes, y fueron los fundamentales, o sea, la declaración de extender el diálogo y no terminarlo con resultados negativos, sobre todo para el intercambio comercial, que afectaría seriamente la economía mexicana. Por un lado, eso es lo que movió el mercado, el hecho de que las negociaciones todavía están sobre la mesa y se prolongó el diálogo, pero la sacudida, la compra del peso mexicano empezó desde las 10 de la mañana. Si entramos después de que la noticia sale a las 3 de la tarde, ya es demasiado tarde.
Por lo tanto, las señales nos indicaban que de alguna manera o se les pasó algún tip a los traders institucionales de los bancos o predijeron correctamente lo que iba a pasar. De cualquiera de las dos formas, la gráfica no miente y la gráfica muestra que las operaciones y los cambios a favor del peso mexicano habían comenzado horas antes de la declaración. Cuando vimos este patrón, mucho antes de la noticia, cerramos nuestra posición alcista a favor del dólar americano, venta corta del peso mexicano. Aquí tenemos una inversión de ese tipo y vemos en un fondo de cobertura del dólar americano con una ganancia de casi $1,000, 5% de ganancia del monto total, y la cerramos en estos niveles, justo a tiempo antes del movimiento bajista, leyendo el patrón antes de la noticia. Las dos cosas de combinar el análisis técnico que nos dice cuando alguien ya se enteró o pudo haberse enterado y comienza a liquidar fuertemente su posición, especialmente los traders fuertes, los traders que tienen contactos, los traders institucionales, y después cuando salen los fundamentales lo confirman, pero ya es demasiado tarde para buscar una oportunidad. Estaremos buscando una corrección alcista para entrar en venta corta, una corrección del 50%, sería suficiente con stop en esos niveles para una corrección un poco mayor. Vemos que el movimiento alcista había sido demasiado acelerado y ahora una corrección, por lo menos hacia la media móvil de 200 periodos de la gráfica diaria, sería saludable. Lo mismo podemos hablar del dólar canadiense y esas son oportunidades que podríamos tener esta semana.